Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Hoy, a partir de una correspondencia que recibimos, o sea, un mensaje a partir de nuestra página de Facebook, hemos decidido hacer un programa sobre un tema dramático, serio, pero cuyo debate aumenta en el mundo y también aquí en Cuba. ¿De qué les hablamos? Bueno, primero les propongo que veamos este mensaje de qué trata. Y dice así: sé que se ha propuesto incluir en la Constitución la eutanasia. Yo estoy haciendo una propuesta sobre la muerte digna, ortotanasia. Estoy segura de que la aprobación de cualquiera de estas proposiciones disminuiría la cifra de suicidios. Entre paréntesis aparece lo que propongo añadir al artículo 83 del proyecto, que es donde creo que cabe mi propuesta. Este está formulado así: la salud pública es un derecho de todas las personas. El Estado garantiza el acceso y la gratuidad de los servicios de atención y protección y recuperación. Asimismo, garantiza el derecho a una muerte digna. Esto que está entre paréntesis es lo que ella propone que se añada. La ley define el modo en que los servicios de salud se prestan. Hasta ahí lo que dice y lo que ella propone, que es lo que está en paréntesis. La definición de lo que se entiende por muerte digna, propongo que se incluya en un glosario que acompañe el anteproyecto con este texto o algo equivalente. Muerte digna es el derecho del paciente en estado crítico, previamente estipulado por él de forma jurídica, a morir dignamente, sin el empleo de medios desproporcionados o invasivos, y también que en caso de paros cardíacos o respiratorios reiterados no se utilice la reanimación. Yo no, hasta ahí la cita. Vuelve ella en su mensaje a través de Facebook. Yo no tendré, lamentablemente, la posibilidad de suicidarme porque tengo una enfermedad incurable y altamente discapacitante, la esclerosis múltiple, con la que convivo desde hace 51 años y no soy ni cardiópata, ni hipertensa, ni diabética. Ahora presento ya un alto nivel de discapacidad, parapléjica con un brazo de adorno y el otro casi inútil también. Dificultades en la adicción, disminución de la capacidad respiratoria, incontinencia urinaria, etc. Esto significa que me espera una larga fase de encamamiento, quizás ciega, sin poder comunicarme y muchos otros, etc. Hasta que mi corazón y mi cerebro no decidan dejar de funcionar. Hasta aquí esta conmovedora carta, este impactante testimonio que nos envió una televidente, por supuesto, cuyo nombre no ponemos, una amiga del programa, y nos honra mucho que se dirija a nosotros a través de nuestra página de Facebook. Y de eso vamos a estar discutiendo y tratando de este tema, la eutanasia o suicidio asistido, en la noche de hoy. Y para acompañarnos en este debate hemos decidido hacer lo siguiente. Como filosofía, como línea editorial de nuestro programa, cuando se da uno de estos temas a debate, lo primero que siempre buscamos, y creo que es un buen consejo que le damos a nuestros televidentes, es que lo primero siempre es que hay que mirar qué dice la ley sobre ese tema. Si la ley vigente dice algo, si no dice, qué dice y cómo lo dice. Es un hábito que creo que sería sano tener, no solo en este tema, en todo. Y por eso nos dirigimos hacia la Facultad de Derecho e invitamos a que viniera aquí a la doctora Arlene Pérez, profesora de dicha facultad, a la cual le preguntamos qué dice la ley cubana sobre este tema de la eutanasia o suicidio asistido. Veamos qué me respondió. La eutanasia no es una categoría jurídica, es una categoría que llega al mundo de las normas legales desde las ciencias médicas y por lo tanto cuando llega al plano jurídico debe de regularse o de normarse. En el caso de Cuba no existe hoy una norma específica que regule esta conducta. Por lo tanto, alguna persona que pueda inducir, facilitar, colaborar con poner fin a la muerte de otro ser humano incurre automáticamente en un posible hecho delictivo. Estamos hablando que puede darse entonces la comisión de delitos que están directamente previstos en el título de los delitos que van a afectar la vida o la integridad corporal. Estamos entonces pensando en los delitos de homicidio, delitos de asesinato y el que normalmente suele encuadrarse, tipificarse cuando se da esta conducta es el delito de auxilio al suicidio.
Este delito tiene previsto 2 conductas: inducir a alguien al suicidio o colaborar cuando una persona ya ha decidido poner fin a su vida. Las sanciones que el legislador cubano tiene asignado para estas conductas son sanciones de una media severidad. Estamos hablando de límites que van entre los 2 a los 5 años de privación de libertad. Llama la atención que es un delito que no tiene previsto las sanciones de multa, como sucede en otros casos. Se alterna en algunos delitos la sanción privativa de libertad con la sanción de multa. En este delito de auxilio al suicidio no existe esta posibilidad, teniendo en cuenta la importancia que el legislador le confiere a un hecho de esta magnitud, porque directamente está vinculado al bien jurídico más importante, que es la vida. Bueno, muchas gracias a la doctora Arlene por haber venido aquí hasta el estudio a decirnos qué dice la ley, que yo creo que es un primer punto de partida clave para esto. Pero tenemos con nosotros a alguien que ya ha tocado este tema aquí y que ha provocado gran polémica tocando este tema aquí. Me refiero, polémica de la positiva, de la que genera conocimiento para todos, a eso me refiero. Me refiero al doctor Calixto Machado, presidente de la Sociedad de Neurofisiología Clínica. ¿Es así, doctor? Así mismo. Y además, yo siempre he dicho que usted presidió, creo que fue así, ¿no?, la Comisión para la Determinación, ¿cómo dice? Y certificación de la muerte en Cuba. Comisión para la Determinación y Certificación de la Muerte en Cuba. Usted presidió esa comisión, que un poco redactó lo que está legislado. Lo que está legislado. Lo que explicó la doctora. No. Otra variante. Nada tiene que ver con la eutanasia. Nada que ver. Bien. Entonces, doctor, primero, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a empezar por ahí. Lo que explicó la doctora, ¿qué es? Y qué es lo que está establecido en la famosa resolución, ¿no? 90 en la que usted participó en su redacción. Reinaldo, a partir de la discusión del anteproyecto de la Constitución cubana, yo también he recibido muchos mensajes, llamadas telefónicas, y creo que lo fundamental es que hay un gran error de conceptos en muchos aspectos de estos temas. Inclusive se habla del paciente crítico, que si va a tener un paro cardíaco, que si los trasplantes de órganos. Primero, la muerte encefálica es sinónimo de muerte del individuo y ocurre cuando el médico determina en una unidad de cuidados intensivos la ausencia irreversible de funciones integradas en el encéfalo, que por tanto es sinónimo de muerte del individuo. Y los abogados, en el artículo 26.1 del Código Civil, nos dijeron que quienes regularían la certificación y definición de la muerte, los médicos. Y el Ministerio de Salud Pública, con la resolución 90 de salud, respondió al artículo 26.1. O sea que está regulado no por una ley parlamentaria, sino por una resolución ministerial, que es la resolución 90. Pero la muerte encefálica nada tiene que ver con el concepto de eutanasia o suicidio asistido. La muerte encefálica es sinónimo de muerte del individuo y ocurre en un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos con traumas muy severos por X causas, accidentes, ahogamientos, y llega un momento en que su cerebro para, por decirlo así, deja de funcionar, y entonces los médicos aplican los criterios de muerte encefálica, que es lo mismo que decir que hubo una parada cardíaca. Se diagnostica la muerte de ese individuo. Ahora bien, yo recuerdo aquellos programas que hicimos de la vida después de la muerte, del túnel, la luz, etcétera, y que usted hizo época con este debate. Se considera, aquí en Cuba, en esta resolución, se considera que una persona ha muerto cuando el cerebro deja de funcionar, aunque el corazón siga latiendo. El corazón siga latiendo. Y de ahí que esos sujetos, porque ya no son pacientes, son cadáveres, puedan ser donantes de órganos. Ahora bien, mientras el corazón esté latiendo, esa persona con determinados aparatos puede mantenerse en un hospital, vamos a decir, viva, entre comillas. La palabra viva es relativa ahí, si ya yo certifiqué la muerte. Pero, a través de decir que hay una ausencia irreversible de las funciones integradas en el encéfalo, en el cerebro.
y el médico certifica la muerte de ese individuo, aunque esté latiendo el corazón. A ver, entonces está la familia ahí. Sí. Usted es el médico o el médico dice, mire, la persona ha fallecido. Ha fallecido. Pero digamos que ven el monitor y ven que el corazón sigue latiendo. Eso es algo... ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer esa familia y decir que siga, que el corazón está latiendo, que mientras el corazón lata, ellos no quieren que le desconecten ningún aparato? ¿Qué puede hacer? ¿Qué pasa en ese momento? Técnicamente, el médico puede eliminar inmediatamente todos los medios de vamos a llamarle, de soporte vital. Pero el médico cubano, los enfermeros siempre tienen una comunicación con el familiar y para explicarle que aunque ese corazón esté latiendo, ya no hay nada en su cerebro, que ya no es una persona, que por tanto es un cadáver y que ya se certificó su muerte. Pero si la familia dice no desconecten. Eso ocurre y se trata siempre del convencimiento, y por eso incluso hay en terapias intensivas la participación de psicólogos y con el médico de asistencia. Es algo realmente muy difícil para el médico, pero te debo decir, Taladrí, que una gran parte, 1% de la población lo acepta, de la población cubana. O sea, no hay negación a este sentido. Pero, ¿y si se niega? Se mantiene por un tiempo hasta que ese corazón para, pero ya para el médico eso está fallecido. Ese paciente ya falleció y está certificado así. Y el certificado de función no es cuando para el corazón, sino cuando se hizo el diagnóstico de la muerte encefálica, que hay criterios bien específicos y bien detallados que aplica el especialista. Bueno, esto que hemos visto hasta ahora es, vamos a decir, la definición de qué es la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? Desde el punto de vista de la medicina, de un hospital. Claro. Ahora, ¿qué cosa es la eutanasia y qué cosa es el suicidio asistido? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Etcétera. Bien. Si usted quiere, Sí. yo le propongo algo. Vamos a ver una definición internacional que tenemos en pantalla de qué es la eutanasia o suicidio asistido, y usted a lo mejor si está de acuerdo o si la quiere complementar o como es el estilo de este programa o discrepa. Vamos a verla en pantalla. Del latín científico eutanasia y del griego antiguo, no pronuncio el griego, eutanasia, muerte dulce. Es la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente desahuciado con su consentimiento, con la intención de evitar sufrimiento y dolor. La eutanasia está asociada al final de la vida sin sufrimiento. En un sentido más contemporáneo y restringido, la eutanasia es aquel procedimiento voluntario, intencionado, estudiado y consciente que realiza un médico para acelerar la muerte de un paciente terminal de algún padecimiento incurable, a solicitud consciente, estudiada y deliberada del enfermo o familiares, quienes, plenamente enterados de que no existe tratamiento curativo para la dolencia, le solicitan al médico que la realice sobre el paciente para así dar fin con el dolor y sufrimientos intolerables e intratables. Hasta aquí el concepto que si uno busca, ¿por qué lo pusimos? Porque es el que más aparece cuando uno hace una búsqueda en Google, en Internet, en un buscador, este es el que más aparece. Entonces, ¿qué usted cree de este concepto? Tiene cosas que no me llenan, para mí no me satisfacen completamente, pero bueno, yo voy a decir el mío. Hay que partir de un hecho en lo que sí estoy de acuerdo, el concepto de paciente terminal. Un paciente terminal es aquel que por cualquier método terapéutico que usted pueda aplicar en él, no va a poderse salvar su vida. Y debe morir, a veces dicen pocos días, puede durar meses, no necesariamente días. Ese concepto se confunde mucho porque un paciente en una unidad de cuidados intensivos en coma no es un paciente terminal, porque puede salvarse. Y la relatividad del concepto terminal va cambiando con la tecnología. El SIDA hasta hace poco era un paciente terminal. Hoy en día con los retrovirales y otras técnicas se prolonga su vida por mucho tiempo. En cuanto al cáncer, por ejemplo, el cáncer del pulmón es un paciente terminal. Si es operado, si es tratado,
de una manera eficiente, no es un paciente terminal. Por tanto, vamos a llegar a ese paciente que vamos a utilizar en oncología, que es donde se debate mucho este tema, es un paciente que está con un cáncer de pulmón lleno de metástasis, realmente que no tiene ningún tipo de escapatoria por los tratamientos. Aunque recordemos ahora las nuevas técnicas que se están aplicando con el desarrollo de los anticuerpos monoclonales en Cuba, que aumenta la longevidad de estos casos y con calidad de vida. O sea, pero hay que tener en cuenta lo que es un paciente terminal. Un paciente con una demencia no es necesariamente un paciente terminal. Puedo poner muchos ejemplos. Por ejemplo, doctor, la amiga que nos escribió, ese caso, ¿cómo usted la esclerosis múltiple es una enfermedad, como dice la paciente, a la cual respeto mucho por su mensaje, es una enfermedad invalidante, pero no es terminal. Lleva 51 años con la enfermedad. ¿Por qué? Porque han aparecido un grupo de tratamientos como el interferón y otros más que hacen que las crisis o los brotes de esta enfermedad se reduzcan. No deja de ser una enfermedad invalidante, pero ella lleva 51 años con ella. O sea, no es una enfermedad terminal, aunque puede llevar a un final. Bueno, entonces, usted vio ese concepto. Sí. La persona no quiere vivir así y le pide a una autoridad médica, a un doctor, no quiero vivir así. Tiene que ser solicitado por el paciente de una manera consciente, solicitado oficialmente al médico. Pero quien tiene que aplicar diríamos, el método letal es el médico, en el caso de la eutanasia. Por eso es también, esto es suicidio asistido. No, tampoco. Suicidio asistido, el médico les da al paciente o le favorece al paciente, por ejemplo, una dosis letal de un medicamento. Lo ayuda, pero él no lo aplica. Entonces la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido es que eutanasia... El médico es quien aplica la actividad letal o la maniobra para que ese paciente muera. En el suicidio asistido, que es Kevorkian, le favorece el método de ese paciente para suicidarse. Por eso se llama suicidio asistido. Esa es la diferencia. Esa es la gran Pero en diferencia. ambos casos... hay una participación del médico, debe existir una participación. En ambos casos. Por eso es que se emparenta. Exactamente. Ahora, es donde viene el dilema. Nosotros los médicos, por el juramento hipocrático y por la formación de la medicina, nos es muy difícil pensar siquiera que vamos a aplicar una medida en la cual vamos a terminar bruscamente con la vida de ese paciente terminal. O darle una tableta que sea una dosis letal y le dice, mire, cuando usted se tome esta tableta, usted va a fallecer. Ahora, usted ya acaba de definir eutanasia, suicidio asistido, Sí. bien claro. Sí. Vimos lo que dijo la doctora, la jurista. Sí. Ningún médico en Cuba puede hacer ninguna de esas dos cosas. En Cuba, la eutanasia y el suicidio asistido es un crimen. Es un delito. Sí, es un delito. Un delito. O sea, ninguna de las dos cosas que usted explicó la puede hacer un médico en Cuba. Y repito, nada tiene que ver con el diagnóstico de la muerte encefálica. Lo enfatizo una vez más y más y más porque se tratan de confundir. Y no tienen nada que ver uno con el otro. Pero bueno, para estar claro, ninguna de las dos la puede hacer ningún personal médico de Cuba, ni doctor, ni enfermero, ni nada. Es un delito. Es un delito. Un delito que tiene que ir a los tribunales. O sea, no se puede hacer. Ahora bien, ¿cómo es el caso que lo vimos también aquí hace años de alguien que tiene un accidente y está en coma? Uh-huh. Y hay gente que despierta. ¿Cuántos años han pasado? Gente que despierta. Ese es el estado vegetativo. Entonces hay un aparato que lo tiene respirando. No necesariamente, muchas veces tienen respiración espontánea. Y esos pacientes no son terminales. O sea, ese no ¿Cuántos años puede estar? 17, 20, 20 y tantos. En coma. Y un día se despierta. Es que no se llama coma. ¿Cómo se llama? Estado vegetativo. El paciente a los 3 o 4 semanas de haber estado en una terapia intensiva abre los ojos y tiene en muchas ocasiones ventilación espontánea, pero hay una ausencia de interrelación con el medio ambiente.
pero bien atendido puede durar años. Por tanto, un estado vegetativo no es un paciente terminal. Eso es muy importante. Y fue el caso de Terry Chavo, que era un estado vegetativo, y entonces hubo una discusión. Recuérdelo para el que no conozca lo que pasó con Terry Chavo. Terry Chavo es una paciente en estado vegetativo en la Florida que el esposo dijo que ella le había comunicado que si se veía con lesiones importantes de su cerebro, le quitaran toda medida de terapéutica. Y los padres no querían. Y hubo una lucha gigantesca que estuvo en las redes sociales que llegó hasta el presidente Bush en aquel momento. Pero ¿qué le hicieron? Le quitaron la onda nasogástrica y estuvo como, no me recuerdo exactamente días, varias semanas para que su corazoncito parara. La pregunta que ocurrió, ¿sufrió aquel paciente? ¿Sintió dolor? Ese no es un paciente terminal. Por lo tanto, para mí no clasifica en ningún momento como una eutanasia. Eso fue algo que no tiene clasificación en estos momentos, ni como eutanasia ni como suicidio asistido. Entonces ya vimos esos 3 casos. Ahora, yo quiero compartir con usted un resumen de los que aparece. Y digo esto porque mucha gente ahora busca, va a los buscadores, a Google, a otros, y busca estas cosas. Y es bueno confrontarlo a usted, que es lo que queremos hacer hoy, con esto que aparece para que usted lo complemente, discrepe o esté de acuerdo. Hemos resumido los puntos centrales de los que defienden la eutanasia y el suicidio asistido y los que se oponen. Ajá. Para que usted los... Vamos a ver primero los que favorecen, ¿qué dicen? Aquí está. Los partidarios han presentado 4 argumentos principales. A o 1, que las personas tienen derecho a la autodeterminación y por lo tanto de permitírseles elegir su destino. 2, ayudar a un sujeto a morir podría ser una mejor opción que requerir que continúe sufriendo. 3, la distinción entre la eutanasia pasiva, que a menudo está permitida, y la eutanasia activa, que no es sustantiva, o en la cual el principio subyacente, la doctrina del doble efecto, es irrazonable o poco sólida. 4, y permitir la eutanasia no conducirá necesariamente a consecuencias inaceptables. Los activistas a favor de la eutanasia suelen indicar que en países como Bélgica, Holanda y que en estados de Estados Unidos como Oregón, donde está legalizada, esto no ha sido problemático. Hasta aquí los argumentos de los que favorecen o están de acuerdo con la eutanasia, como dice ahí. Volvemos al estudio. ¿Qué usted cree de estos argumentos? En primera, eso de que no ha sido problemático en estos países es mentira. Porque de 193 países que aparecen en la ONU, ¿no?, solo en 5 se ha aprobado la eutanasia y el suicidio asistido. Quiere decir que es muy problemático. Cuando resta 93 menos 5. O sea, esto conlleva una serie de factores que no son solamente médicos, son sociales, religiosos, humanos, de muchos tipos. Es una discusión muy compleja. Por otro lado, no abordan lo que se puede decir. Usted puede hacer muchas actividades terapéuticas para mitigar el dolor en esos pacientes. Y se hace, por ejemplo, la sedación paliativa. Los oncólogos utilizan el midazolam y otras formas de que se reduzca el dolor, lograr que ese paciente no muera solo junto a sus pacientes, junto a sus familiares, a veces no rodeada de la tecnología, sino hasta en sus propios hogares, atendido por el médico, la familia, por el oncólogo. Y entonces muchos de estos pacientes que antes querían morir ya no quieren morir. Por tanto, sí hay métodos o formas, aún en las formas más graves, de mitigar el dolor y de tratar de que el paciente tenga una muerte digna, que es lo que defiende la medicina cubana. Eso que dice que la muerte digna, no, nosotros defendemos todo lo que sea una vida digna y una muerte digna. Doctor, pero es que me viene a la mente esa imagen de alguien en un hospital con 3 aparatos llenos de tubos y que diga, no quiero vivir así. Exactamente. Y lo diga consciente, desconéctenme los aparatos. Eso ocurre o puede ocurrir. Conllevaría un análisis
muy imperativo de ver si ese paciente está deprimido o no, en qué condiciones está. Y por otro lado, si no existen alternativas terapéuticas, que sí existen, para que ese paciente deje de sentir dolor, para que ese paciente, si lo sedamos, y pueda terminar sus días. Pero va a vivir en una cama o en un hospital con aparatos puestos, etcétera, y no quiere vivir así. Digamos que tiene X edad, que ha tenido una vida muy activa, muy intensa, que no quiere vivir así. Eso entonces se podría aplicar a un cuadripléjico que no es un paciente terminal. El caso de Superman, Christopher Reeve. Christopher Reeve. Yo acabo de leer una muchacha que fue a los Paralímpicos de Río de Janeiro, que quería, después de que ganara una medalla, era parapléjica, o sea, no caminaba, y que le aplicaran la eutanasia. Un viejito australiano, un científico que tenía 104 años y que ya estaba cansado de vivir y que quería que le aplicaran la eutanasia. Entonces, ¿en quién vamos a aplicar la eutanasia? ¿Solamente en estos pacientes que están sufriendo terriblemente y no hay formas de mitigar ese dolor? ¿No tenemos alternativas médicas? ¿No tenemos formas de que el hombre muera más humanamente? Esas son las preguntas que yo me hago. Y lo otro es, se aprueba. ¿Quién va a aplicar la medida letal? Tiene que ser una autoridad, ¿no? Médica. No, médica. Tiene que ser el médico. El médico. Entonces ahora yo le pido a usted que con nuestra formación médica haga ¿cómo se llama? Le pregunta cuántos médicos que serían capaces de aplicar, nosotros que estamos formados para decir salvar vidas, salvar la vida, aplicar una medida letal y terminar con la vida de ese paciente. Pero bueno, sería a petición del paciente, con consentimiento, que esté consciente. Aún así, porque es que eso no es la formación de uno. Y por otro lado, los médicos, yo he hablado con muchos oncólogos en estos días cuando me preparé para este evento, buscan formas de mitigar qué es lo que más sufre un paciente terminal, vamos a llamar el cáncer terminal, el dolor, que es muy terrible. Existen formas, las morfinas, las formas de sedación que mitigan ese dolor y que sus familiares estén junto a él, que le den atención, que se sientan atendidos, que no sean el viejito Andrés. Y entonces cambian muchas veces, esas personas no quieren morir. Yo le propongo ahora que veamos, a ver si usted está de acuerdo, discrepo, quiere agregar algo, los argumentos que están resumidos en búsquedas en internet de los opositores a la eutanasia y al suicidio asistido. Vamos a verlo en pantalla. No todas las muertes son dolorosas. Están disponibles alternativas como la interrupción del tratamiento activo combinadas con el uso del alivio efectivo del dolor. La distinción entre eutanasia activa y pasiva es moralmente significativa. La legalización de la eutanasia colocará a la sociedad en la falacia del efecto dominó, lo que conducirá a consecuencias inaceptables. Y agregan, de hecho, en el año 2013 en Oregón, Estados Unidos, el dolor no era una de las 5 razones principales por las cuales las personas buscaban la eutanasia. Los principales motivos fueron la pérdida de la dignidad y el temor a ser una carga para los demás. Estos son los argumentos, incluyen esto último del estado de estudio del estado de Oregón. ¿Qué me puede decir de eso? Yo estoy de acuerdo con casi todos los aspectos de estos, los aspectos planteados. Y hay un hecho que es cierto, no todas las muertes son dolorosas. Incluso no hablan del concepto de paciente terminal, que debiera haberse incluido ahí. El que está en el concepto original que dimos. Que es el concepto original. Y por otro lado, es cierto que en Oregón no se hablaba, sino de ese hecho de no ser una carga para los familiares, que se ven mucho en los países desarrollados. Este hecho, pero hay un punto que no debo dejar de decir. La legalización de la eutanasia, y no creo que sea en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, va a dejar cabos sueltos para la delincuencia. ¿Para la delincuencia? Sí, para delinquir. Un viejito que viva con unos familiares, etcétera, que a lo mejor tiene una herencia grande y tiene un cáncer de próstata,
y un poco que los familiares lo hacen firmar y es para ganar esa herencia. Eso se ha dado en muchas partes del mundo. Por supuesto, creo que en nuestro país sería una rareza, pero eso existe. O sea, la legalización de estos dos aspectos, de la eutanasia y el suicidio asistido, puede dejar muchos cabos sueltos para la delincuencia. Doctor, ¿qué usted le diría brevemente como consejo profesional en primer lugar y humano también? No están excluidos el uno del otro para nada. A la televidente que nos escribió, con cuyo mensaje comenzamos el programa. Yo, primero, que respeto mucho su posición, porque es una persona que ha sufrido de una enfermedad muy invalidante que es la esclerosis múltiple, que no necesariamente es una enfermedad terminal, pero que yo creo que existen formas de mejorarla, de atenderla y no terminar jamás con su vida. Porque siempre habrá algo que ver. Podrá tener a lo mejor un sobrino que no conoció o algo, siempre hay algo positivo que queda en la vida por ver. Y por supuesto, que reciba toda la atención médica que ella necesita. Y por otro lado, yo termino, el problema de la eutanasia y del suicidio asistido desde el punto de vista de nuestra legislación está parte de los médicos. Los médicos tenemos que decidir realmente la parte humana, qué cosa es, si nosotros lo aceptamos o no, como nuestra formación humanística, sobre todo en este país, que es nuestra medicina. Yo, la parte de decir que si se debe llevar en estos momentos a nuestra nueva legislación, no me compete a mí como médico. Yo dije mis puntos de vista como médico, pero creo que hay muchas cosas por hacer para tener una muerte digna, una muerte humana, como también debe ser la vida, lo más humana posible. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Entonces lo espero a usted y a ustedes, amigos televidentes, mañana, sábado, 12:15 p.m. en Radio Rebelde. Si hay deporte, solo por FM. Si no hay deporte, por las dos frecuencias. Sábado, 12:15 p.m. en Radio Rebelde. Estará el doctor Calixto Machado. Teléfonos abiertos para que usted intercambie con él, pregunte, como siempre hacemos. Si no pudo ver el programa, quiere recomendárselo a alguien que no está en Cuba, lo que sea, aquí está nuestro canal de YouTube donde se ponen todos nuestros programas. Y los puede ver ahí, se los puede recomendar a alguien, repito. Si quiere continuar debatiendo, cosa que nos llena de satisfacción, en el sitio digital Cuba Debate, en podcast, o sea, se pone el audio del programa, usted lo puede escuchar, pero si ya lo vio, no hace falta, entonces puede directamente participar en los debates que ahí suceden, donde la gente pone sus comentarios, sus opiniones, discute, etcétera, lo cual para nosotros, repito, nos llena de satisfacción. Solo les pido a los que allí participan que por lo menos vean el programa antes de opinar o lo escuchen para que opinen con total conocimiento de lo que se dijo en el programa, que yo creo que ayudaría mucho al muy sano debate que se da en ese sitio. Y finalmente, como ya saben, empezamos por eso en el programa, nuestra página de Facebook, que hoy, gracias a esa página, con una pregunta enviada a través de ella, dio pie a este programa que acabamos de hacer para ustedes. Ahí está nuestra página de Facebook, la están viendo, donde también pueden interactuar. Y ahora sí, solo me resta agradecer de nuevo al doctor Calixto Machado y a ustedes pedirle que escuchen el programa de radio, busquen, lean, profundicen, mediten sobre este tema para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.